Al morir, sonreí y le dije al emperador, en la otra vida, quiero ser tu emperatriz y tener hijos tuyos. ¿No sería maravilloso? Pensé que sus labios se movían. Como para responder. Pero ya no lo oía. Debió de estar de acuerdo. Cuando volví a abrir los ojos, había renacido. Regresé a la época en que él aún era el príncipe heredero. Esperé. Pensando que me casaría con él otra vez. En cambio, solicitó permiso al emperador para casarse con la hija del ministro de Hacienda de Ana. Así que él también había renacido. Y resultó que no había dicho que sí en absoluto. En mi vida anterior, me convertí en princesa heredera, tras soportar las luchas políticas de la corte. Él ascendió al trono. Y yo fui nombrada emperatriz. Dentro del vasto palacio imperial. Nos guiamos como cualquier pareja enamorada. Me pintó las cejas con rubor. Volamos cometas de papel conmigo. Nos disfrazamos para los paseos del Festival de los Faroles. Y pedimos deseos sinceros juntos. Hasta que fallecí por enfermedad. Siempre había sido su emperatriz más preciada. Así que cuando me di cuenta de que había vuelto a mi estado de soltera, pensé que esta vida era una oportunidad para compensar los arrepentimientos de la anterior. Para protegerme de las maquinaciones. Cuida mi salud. Ten hijos. Y envejecer con él enamorado. Cuando oí que el príncipe heredero se había ido al sur para eliminar bandidos y construir presas para controlar las inundaciones, de repente comprendí que él también había renacido. Esos fueron logros que solo alcanzó años después en nuestra vida pasada. Sin embargo, ya los estaba consiguiendo. ¿Significaría eso que nuestro matrimonio se concretaría antes? ¿También? Esperé con alegría y anticipación. Pero lo que llegó fue un decreto real. El príncipe heredero solicitó casarse con Ana, hija del ministro de Hacienda. Como su princesa heredera. Solo entonces lo comprendí. Al borde de la muerte. Cuando le pregunté si estaría conmigo en la otra vida, nunca respondió. En el banquete celebrado en la residencia de la princesa Senone. Vi a Anne. Igual que en su vida anterior. Llevaba túnicas de brocado. Regio y noble en cada gesto. Todos se levantaron para saludarlo. Él los abalanzó con su distante gracia. Su mirada me recorrió como si yo no fuera nada. Ni siquiera una pizca de reconocimiento. Como si en esta vida éramos desconocidos. Y lo éramos. En verdad. Desconocidos. Una encantadora joven se acercó a él. Su expresión cambió al instante mientras extendía la mano para arreglarle la horquilla de hibisco ligeramente torcida en el pelo. ¡Qué pareja tan perfecta! Serena. ¿No te pareces bastante a Badovan?, comentó una noble a mi lado. Supongo que hay un parecido. La hija de otro ministro respondió. Pero la diferencia en el destino es abismal. Ahora es la futura princesa heredera, qué envidiable. Oí que se conocieron durante el Festival de los Faroles. Alguien añadió, Yvonne no supo su verdadera identidad hasta que se anunció el compromiso real. ¡Qué historia tan romántica! Así fue como sucedió. En la vida anterior. Ran había salido de la capital para cumplir una misión. Mientras tanto, Yvonne se encontró con el recién nombrado erudito principal cabalgando por las calles. Un encuentro de cuento de hadas entre un erudito y una doncella. Un compromiso fugaz siguió. Para cuando regresó el reinado. Ya estaba prometida a otro. Entonces él me conoció. Me parecía un poco a ella. Y yo también. Venía de una familia respetable, hija del censor jefe. Así que se casó conmigo. Más tarde. Recuerdo haber oído hablar de una tragedia. El carruaje de Lady Yvonne sufrió una emboscada mientras viajaba. Y murió a manos de sus enemigos. Una noche se emborrachó tanto que murmuró, ojalá. Si tan solo me hubiera casado contigo antes. ¿Habría sido todo diferente? En aquel entonces. Respondí tontamente. Aún no es demasiado tarde. Me cuidó la cara. Ojos nublados. Y susurró. ¿Por qué? ¿Por qué no es ella? Serena.
¿Estás llorando?, preguntó sorprendida la hija del ministro de personal. Algo me entró en el ojo. Murmuré. Bajé la cabeza para secarme las lágrimas. Así que en esta vida. Se casó con ella a tiempo. Buscando la paz. Me escabullí del banquete y me dirigí al pabellón junto al agua. Allí. Por mala suerte. Me encontré con Dan y Yvonne. Era demasiado tarde para dar la espalda. Hermano del príncipe heredero. Yvonne dijo con voz clara y alegre. Dicen que parezco así de serena. ¿Qué opinas? ¿Nos parecemos? Me quedé paralizada. La voz fría de Dan, como la de Jade, respondió. Yvonne es como Helicat, la flor de hibisco y única. No hay comparación. No se parecen en nada. Hermano príncipe heredero. Las mejillas de Yvonne se sonrojaron de timidez. Hice una breve reverencia y me di la vuelta para irme. Escondida tras la rocalla, saqué una horquilla de hibisco de mi manga. Me había regalado muchísimas cosas adornadas con flores de hibisco. Payasos. Joyas. Pensé que era algo que le gustaba. Y él compartía ese cariño conmigo. Pero resulta que era otra mujer a quien había guiado todo este tiempo. Había venido hoy sin querer soltarlo. Con la esperanza de hacerle solo una pregunta. Pero ahora... parecía que no hacía falta. Levanté la mano y tiré la horquilla al estanque. Pero de repente alguien apareció del otro lado. La horquilla lo golpeó de lleno. Llevaba un cinturón con cierres de jade y oro. Su apariencia era impactante. Vestía como un libertino apuesto. Atrapó el pin madra. Lo miré. Luego arqueé una ceja al ver mi cara surcada de lágrimas. Lo siento. Dije rápidamente. Corrí hacia él. Le arrebaté la horquilla de la mano. Y lo arrojé con fuerza al estanque antes de darme la vuelta para irme. Pero al alejarme apresuradamente de la rocalla, choqué de frente con alguien. ¡Ah! Me tambaleé hacia atrás. Instintivamente extendí la mano para atraparme. Pero al ver quién era, se retiró como si se hubiera quemado. Como si yo fuera algo inmundo. Me apoyé en la piedra falsa y miré hacia arriba. Llovía. Me incliné rápidamente. Perdóneme, Su Alteza. No miré por dónde iba. Me despidió con indiferencia. Bajé la mirada y pasé junto a él en silencio. Yvonne me miró. Entonces se acercó a él. Príncipe heredero. ¿Lo hizo a propósito para abalanzarse sobre ti? Lo que hace no importa. Rain respondió con frialdad. Se trata de si tiene la capacidad para triunfar. En mis oídos. El eco seguía susurrando. Sereno. Mi querido Sereno. Así que todo había sido una actuación. La ternura de la vida pasada, falsa. La crueldad de esta, real. Nunca imaginé que Yvonne me atacaría por esto. Estaba junto al estanque de la posada alimentando a los peces. Mi criada, Peach, había ido a comprar más alimento. De repente Yvonne irrumpió con sus doncellas y asistentes. Y sin decir palabra, levantó la mano para golpearme. Lo esquivé rápidamente. Yvonne. ¿Qué haces? Habiendo fallado la bofetada. Apretó los dientes con frustración. ¡Qué descarada! ¿Intenta seducir al príncipe heredero solo porque te pareces a mí? Yvonne. Cuida tu lengua. La última vez fue solo un accidente, simplemente me encontré con el príncipe heredero. Nada más. Dije con severidad. Entonces, ¿por qué el príncipe heredero te miró 2 veces? ¿Por qué chocaste con él justo ahora? ¿Sigues intentando negarlo? ¡Qué descarada! Yvonne se abalanzó sobre mí y me agarró de nuevo. Fruncí el ceño y me solté rápidamente. Pero ella me agarró la manga. Luego dejó escapar un suspiro bajo. Con una mirada a mi espalda, se tambaleó repentinamente hacia el río fingiendo que la había empujado. Se me encogió el corazón al pensar que era una trampa. Sin pensarlo 2 veces, habría ido al río tras ella. Mi señora.
Peach vino corriendo desde lejos. Ayuda, Splash. Sálvanos. Yvonne y yo estábamos forcejeando y gritando en el agua. Yvonne. Llegó Rain. Se zambulló sin dudarlo y nadó directo hacia ella. Rápidamente la jaló hasta la orilla. Mientras tanto, yo seguía agitándome en el agua jadeando. Rain ordenó a sus guardias que me rescataran. Pero alguien más se me adelantó. Pronto exhalé un suspiro bajo. A mí también me arrastraron a tierra. Cruzamos la orilla. El príncipe heredero ya había envuelto a Yvonne en una capa seca, protegiendo su cuerpo empapado. El hombre que había salvado a otros hombres, excepto a aquel al que una vez le lancé una horquilla, ordenó a su asistente que me trajera ropa seca de la posada. Príncipe heredero. Era ella. Me empujó al agua. Yvonne gimió, acusándome. La mirada penetrante de Rain me clavó. Ahora que era príncipe heredero y cargaba con los recuerdos de su vida pasada como emperador. Sus ojos eran penetrantemente intimidantes. Incluso Peach, quien me estaba sujetando. Me estremecí ante la fría fuerza que había en ellos. No lo hice. Yvonne. Te dormiste y caíste. Salté para salvarte. ¿Por qué te empujaría y luego me tiraría yo también?, repliqué con firmeza. Mis palabras fueron claras y decididas. El hombre que me rescató me miró de reojo y sonrió con suficiencia. Yvonne titubeó. Se quedó momentáneamente sin palabras. Tú me empujaste. De lo contrario. ¿Por qué habría caído sin motivo? Príncipe heredero. Es tan astuta. Una princesa Senne en el banquete de A. Casualmente se cruzó contigo una y otra vez. Y ahora esto. Su Alteza. Les imploro que juzguen con prudencia. Como hija del censor jefe de izquierda, no toleraré calumnias ni difamaciones sin fundamento. Dije con frialdad y firmeza. La mirada gélida de Rain me recorrió. Investigaremos el asunto más tarde. Sin embargo, incluso la hija del censor jefe debería tener cuidado de no cometer más colisiones imprudentes. Apreté los labios en silencio. Luego se ablandó al volverse hacia la mujer que tenía en brazos. Yvonne, vamos a llevarte a casa y a ponerte ropa seca antes de que te resfríes. Respondió Yvonne con voz débil y delicada. Rain la levantó y miró al hombre que me había salvado. Jocelyn. Qué raro verte así. Caritativo. Jocelyn se frotó la nariz y respondió, una belleza se cae, ¿y cómo podría quedarme de brazos cruzados? Rain soltó una risa fría. Luego se fue con Yvonne. Los guardias a cuestas. De repente de cabeza. Un recuerdo de mi vida anterior me inundó. En aquel entonces. La lluvia había cesado y nunca regresó. La consorte imperial me citó en palacio. Me exigió que le entregara un sello que Rain me había confiado. Me negué. Me hizo arrojar a una bodega de hielo. Me aferré. Me negué a ceder. Hasta que estuve al borde de la muerte. Al despertar, estaba en la residencia del príncipe heredero. Rain se sentó junto a mi cama. Me acarició suavemente la mejilla. Lo siento. Volví demasiado tarde. Negué con la cabeza débilmente. La foca todavía está conmigo. No lo entendieron. Me atrajo hacia un agarre aterrador. Sereno. Despejaré el camino. Te protegeré de ahora en adelante. Pero ese incidente dejó una herida permanente. Nunca más podría tener hijos. El hombre que juró protegerme en mi vida pasada, ahora protegía a otra mujer. No, la verdad. Incluso entonces. Siempre la protegía a ella. Esa protección nunca fue mía, para empezar. Una mano enorme se agitó de repente frente a mi cara. ¿Qué? ¿Caíste y perdiste la cabeza? Volví al presente. Me encontré cara a cara con un noble pícaro. Gracias, Jocelyn. Por salvarme. Dije con sinceridad. Me miró y tosió con torpeza. Será mejor que vayas a cambiarte y ponerte ropa seca.
Luego se dio la vuelta y se fue. De vuelta a casa. Mis padres estaban discutiendo los preparativos de mi boda. Llevé a Peach conmigo y salí a tomar el aire. Afuera de una casa de té. Vi a Jocelyn salir. Claramente aún saboreando la música. Jovencito. Di un paso adelante para saludarlo. Jocelyn me miró confundida. Luego parpadeó como si se diera cuenta de algo. ¿Serena? De verdad quería agradecerte lo que hiciste el otro día. Dije. Arqueó una ceja. ¿Esperaste aquí solo para agradecerme? No me digas que te has enamorado de mí. Sostuve su mirada. Jocelyn. ¿Ya tienes a alguien a quien amar? Hizo una pausa. Se puso rígido. Luego retrocedió 2 pasos y se agarró. Sereno. ¿Qué planeas? Si no, ¿estarías dispuesta a casarte conmigo? Puse las cartas sobre la mesa. ¿Qué? Jocelyn me miró como si hubiera dicho una blasfemia. Serena. ¿Qué locura es esta de proponerle matrimonio a un hombre como yo a plena luz del día? Incluso Peach me miró con asombro e incredulidad. Jocelyn. ¿Quieres casarte conmigo? Volví a preguntar. Con seriedad. Jocelyn agitó las manos frenéticamente. Todavía no me he divertido lo suficiente. Me dolían los hombros. Perdón por molestarte. Entonces. Me giré para irme. Espera. Lo haré. Jocelyn corrió tras de mí, agarrándome del brazo. Me giré sorprendida y encantada. Se quedó paralizado. Un leve rubor le coloreó las orejas. Pero mejor piénsalo bien. Tengo fama de inútil. Imité su ceja levantada con una sonrisa burlona. ¿En serio? Titubeó. Como si lo hubiera visto. Su voz se volvió tímida. Saliste con un suspiro de alivio. Puedes preguntar por ahí. Ya verás. Me encogí de hombros. Él me miró. Escrutándome con los ojos. ¿De verdad quieres casarte conmigo? Asentí solemnemente. Un brillo extraño iluminó sus ojos. Al día siguiente. La duquesa viuda de la casa del duque de Sinuo vino en persona a proponerle matrimonio. Su visita, después de todo, convirtió a mis padres en un frenesí de hospitalidad. Esta mujer era una de las ancianas más respetadas de la capital. ¿Y la reputación de Jocelyn? Era famoso por su maltrato animal. Por sus apuestas. Y por su desenfreno en general. Entonces mis padres dudaron y dijeron que tendrían que consultarme. Salí directamente y declaré, padre. Madre. Estoy dispuesta. Ambos se quedaron desconcertados. La abuela de Jocelyn sonrió radiante y me tomó la mano. ¡Qué buena niña! Me puso una pulsera de jade heredada en la muñeca. Después de que su familia se fuera, mi padre me miró con seriedad. Tranquilo. ¿De verdad estás dispuesto a casarte con Jocelyn? Asentí con serena determinación. Serena. Madre triste. Preocupada. No estás tomando esta decisión por el príncipe heredero. ¿Verdad? Solté una risa amarga. Recordé cuando acababa de renacer. Le dije a mi madre que algún día me casaría con el príncipe heredero. Ella se rió y dijo, un príncipe no es alguien con quien decides casarte así como así. Respondí crípticamente. Ya verás. Y entonces, qué suspiro tan sordo. Llegó la noticia de que el príncipe heredero estaba comprometido con Yvonne. En aquel entonces. Debí de parecer un tonto. Afortunadamente. Ni el padre ni la madre. Ni Peach se burló nunca de mí. En esos días estaba devastada. Mis padres estaban muy preocupados. Más tarde. Cuando parecía que me recuperaba. Por fin se sintieron tranquilos. Negué con la cabeza y dije, el príncipe heredero ya no tiene nada que ver conmigo. Mi madre se relajó. Pero la preocupación aún persistía en su voz. Aún así. La casa del duque de Sinuo es poderosa, pero ¿podrá Jocelyn tratarte bien? No te preocupes.
Padre. Madre. Jocelyn. Es un buen hombre. Por supuesto. Había conocido a Jocelyn en mi vida pasada. Su notoria reputación de playboy había sido, de hecho, un acto deliberado para aliviar la vigilancia del emperador. La casa del duque de Zen ostentaba un inmenso poder. Y con el duque al mando de 100 vacas y de las tropas de la familia Jocelyn en la frontera. Cualquier vástago ocioso en la capital, como Jocelyn, tenía que parecer completamente frívolo. Después del incidente del estanque, las cosas entre Yvonne y yo se habían deteriorado irreversiblemente. Y desde entonces, ya se convertiría en la futura princesa heredera. Solo podía imaginarme los planes que tendría para mí. Necesitaba asegurar un matrimonio rápido. Uno en el que ni siquiera Aran se atrevería a interferir. No importaba cuán favorecida fuera Yvonne. Porque en el futuro Jocelyn sería el mayor apoyo de Aran en su camino al trono. Ahora que Aran traía recuerdos de nuestra vida pasada, quería con madurez mantener a Jocelyn a salvo y quizás incluso protegerlo. La noticia de mi compromiso con Jocelyn se extendió como la pólvora. El infame joven amo abandonó las peleas de gallos y las visitas a burdeles. En su lugar, llevó su Fiengui a un recorrido gastronómico por la capital, un reino en el que realmente sobresalía. Cuando regresamos a la mansión, me enteré de que el príncipe heredero había hecho una visita. Antes incluso de llegar a mi patio, me lo encontré en el salón principal. Hice una reverencia cortés y me dispuse a irme. ¿Serene se casa con Jocelyn?, preguntó con frialdad. Ya que era el príncipe heredero. No tuve más remedio que detenerme y responder. Sí. Aran soltó una mueca. ¿Y qué ve Serene en Jocelyn? ¿Sus peleas de gallos? ¿Sus frecuentaciones en burdeles? Lo miré. Confundida. Somos compatibles en estatus y temperamento. Sabes que una vez me salvó. Confío en su carácter. No entiendo por qué Su Alteza se preocuparía por mi compromiso. La mirada de Aran se ensombreció. A menos que sepas en qué se convertirá Jocelyn en el futuro. Mantuve una expresión inocente y perpleja. Guardó silencio. Si Su Alteza no tiene nada más que decir, me despido. Dije. Peach y yo nos dimos la vuelta para irnos. Que tu esposo tenga una larga vida y prosperidad. Y compartir contigo una vida tranquila hasta la vejez. Aran recitó de repente. Hice una pausa. Ese era el deseo que una vez escribí en una linterna durante el Festival de los Faroles en nuestra vida pasada. Estaba indagando para ver si yo también había regresado del pasado. Fingí no reconocer las palabras. Y se alejó tranquilamente. Detrás de mí. Creí oírlo murmurar. Como en silenciosa resignación. Bueno. Que así sea. Al menos ha encontrado un buen lugar al que pertenecer. Las salidas primaverales y los encuentros poéticos del Festival de Saansi eran muy apreciados entre los círculos nobles de la capital. Fuera de la ciudad, las familias armaban tiendas de campaña mientras sus hijos navegaban. Admiraban flores. Intercambiaban versos. Disparé flechas. O fui de caza. Jocelyn y yo cabalgamos juntas hacia el bosque. Sacó algo de su túnica, una horquilla con forma de flor de albaricoque. La última vez perdiste un hibisco, dijo. Quería encontrarte otra. Pensé que las flores de albaricoque te quedaban mejor. Se la entregó con cuidado. Como si temiera negarme, acepté el pin. Aturdido por un momento. Un recuerdo de mi vida pasada regresó a mí. El nuevo duque de Zen. Invicto en el campo de batalla y famoso por su soltería. Una vez me dijo, ¿a su majestad la emperatriz le encanta el hibisco? Siempre pensé que preferías las flores de albaricoque. Yo también me quedé paralizada al oír esas palabras. Siempre me habían encantado las flores de albaricoque. Pero Aran prefería el hibisco. A menudo me regalaba joyas y vestidos de hibisco. Y por amor a él, adopté su preferencia. Pero de alguna manera, Jocelyn sabía, tanto en esa vida como en esta, que mi verdadero favorito era el albaricoque. Como si me conociera de siempre. ¿Qué pasa?
¿No te gusta?, preguntó nervioso. Volví en mí y agarré la horquilla. Me encanta. Gracias. Suspiró aliviado. Sabía que tenía un gusto exquisito. Sonriendo. Se lo tendí. Pónmelo. Sus ojos brillaron al inclinar la horquilla y tocarla suavemente en mi cabello. Pensé que era algún amante que se escabullía para una cita. Una voz burlona llegó desde cerca. Era Aran. Cabalgando lentamente junto a Yvonne. Con su brazo alrededor de ella. Su Alteza. Jocelyn y yo nos saludamos con una reverencia respetuosa. Ran desmontó con Yvonne en brazos. Hermano príncipe heredero. Mira el broche que lleva Serene en la cabeza. Yvonne dijo juguetonamente. Fue un regalo de Jocelyn. ¿Crees que la flor de albaricoque le queda mejor? ¿La de hibisco que me regalaste? Ran miró mi horquilla. Luego le dio un golpecito a la respingada nariz de Yvonne con una sonrisa burlona. ¿Crees que algo que te doy podría ser eclipsado por algo más? Claro que no. Lo tuyo es lo más hermoso. Yvonne arrulló. Jocelyn rió entre dientes. Como debe ser. Yvonne prefiere los regalos de su Alteza. Y Serene siempre preferirá la mía. La mirada de Ran se desvió hacia mí. ¿De verdad? ¿Serene? Mi expresión permaneció tranquila. Naturalmente. Siempre me han encantado las flores de albaricoque. Jocelyn hizo una elección perfecta. Los labios de Ran se apretaron en una fina línea. Las flores de albaricoque difícilmente pueden compararse con el encanto del hibisco, comenzó Yvonne. De repente. Una flecha cortó el aire. Jocelyn me apartó con un movimiento rápido. Me protegió. Ran hizo lo mismo con Yvonne. Asesinos vestidos de negro irrumpieron en masa por todos lados. ¡Asesinos!, gritó un guardia real. Se desató el caos. Las espadas chocaron mientras los guardias de Ran luchaban contra los intrusos. Ran e Yvonne fueron rápidamente rodeados por guardaespaldas. Jocelyn me protegió con fiereza, parando golpe tras golpe. Pero los asesinos estaban preparados y eran numerosos, apuntando claramente a Ran. Decididos a quitarle la vida, Yvonne se desplomó aterrorizada en los brazos de Ran. Los guardias que protegían a Ran pronto se vieron superados. Luchó por defenderlos a ambos. Recogí la espada de un guardia caído y me volví hacia el enemigo. Te protegeré, dijo Jocelyn, aún firme ante mí. Lo miré. Lucharemos juntos. Ya había vivido situaciones así con Ran. Jocelyn me defendió. Vi una espada apuntando a Yvonne. Sin pensarlo, me abalancé sobre el asesino y lo apuñalé. Pero ahora estaba expuesto. Y otra espada se dirigió hacia mí. Ran paró el golpe con su espada. Nos miramos a los ojos y seguimos un ritmo instintivo. Me obligó a saltar y pateó al agresor. Mientras caía. Me agaché junto a Yvonne, que temblaba. Y la llevé. Jocelyn. Acababa de repeler a unos atacantes. Se giró y nos vio a Ran y a mí moviéndose al unísono. Se quedó paralizado un instante. Entonces vio una espada blandirse hacia mí. Corrió hacia mí y me protegió con su cuerpo. Por fin, llegaron refuerzos. Con 10 millas de crímenes y procesión nupcial. Me casé con el duque y la finca de Zen. En nuestra noche de bodas. Bajo la luz parpadeante de la vela. Me levantó el velo rojo. Me miró fijamente. Aturdido. Lo miré. Esperando algo. Pero en cambio se sentó a mi lado y me habló con dulzura. Sereno. Quizás no soy el hombre que tu corazón anhela. Si lo deseas, no te tocaré. Y si algún día quieres irte, te daré una carta de separación. Me quedé atónito. Desde el día del intento de asesinato parecía diferente. Extendí la mano y la tomé. No tengo a nadie más. Me casé contigo por voluntad propia. Y deseo pasar mi vida contigo. Bajó la mirada hacia nuestras manos unidas. Aturdido. Entonces alcé la vista lentamente. Sus ojos se iluminaron.
¿O eres tú quien no quiere acompañarme en este camino?, dije en voz baja. Soltando mi agarre. Sereno. Rápidamente me agarró la mano de nuevo. Mis ojos estaban llenos de urgencia. Lo hago. Le sonreí. Me miró fijamente. Aturdido de nuevo, me abrazó y me apretó suavemente. Luego se calmó. Murmuró. De ahora en adelante. No importa quién sea. No me rendiré. Levanté una ceja. Me besó rápidamente. Temía cambiar de opinión. Ese beso se hizo más profundo. Dulce y urgente. Mi esposa también. Susurró con voz ronca. Tengo mala reputación afuera. Pero nunca he estado con nadie. No tengas miedo de que me impure. Me reí. Lo rodeé con mis brazos. Me besó de nuevo. Con fervor. El velo rojo cayó, cubriendo la cámara nupcial con una suave intimidad. Afuera. Un hombre con túnica bordada permanecía en silencio bajo el alero. Encendía las velas rojas y titilantes en un ambiente sensual y efusivo. Entonces dejó escapar un suspiro apagado. Se dio la vuelta y se fue sin dudarlo. A la mañana siguiente. Me desperté exhausta. Jocelyn me abrazó y me besó con ternura. Has tenido una noche difícil. Mi esposa. Le lancé una mirada fulminante. No tenía ningún sentido de la moderación. Radiante de alegría, Jocelyn insistió en vestirme y arreglarme él mismo. Al poco rato exhaló un suspiro sordo. Nos sentamos ante el espejo de bronce. En su reflejo nos acurrucamos hasta la flexión. Nuestros rostros aparecieron uno junto al otro. Mis pensamientos vagaban. En mi vida pasada, Rain y yo habíamos compartido muchos momentos así. Le gustaba dibujarme las cejas. A menudo apoyaba la cabeza en mi cuello mientras yo me sentaba frente al espejo, distrayéndome a propósito. Siempre me reía y le decía que me hacía cosquillas. Le pedía que se alejara. Como mínimo el pecho. A menudo se ponía travieso. Me alzaba en sus brazos. Y me devolvía a la cama. En el calor de tales momentos. Él susurraba. Sereno, ¿no se había agriado la hoja del vil acero? Buscaré por todo el mundo a los mejores médicos y las medicinas más excepcionales. Quédate conmigo toda la vida. ¿Lo harás? Una vez creí que eso era amor. Pero la verdad es que en esa vida, Iván había muerto joven y solo me necesitaba a mí. Su sustituto. Quedarse a su lado. ¿En qué estás pensando? Su voz interrumpió mi ensoñación. Lo miré con una sonrisa. Estaba pensando, estoy tan feliz de que seas mi esposo. En esta vida, ya no sería reina. Jocelyn. Fácilmente halagado. Se inclinó y le dio un beso sonoro. Afuera. Un guardia de la sombra se acercó a Jocelyn y le susurró al oído. El príncipe heredero permaneció un buen rato fuera de la puerta la noche anterior antes de marcharse. Jocelyn se detuvo. Un brillo contemplativo en sus ojos. Luego lo ignoró con un gesto. Cuando me vio salir, suavizó rápidamente su expresión y se acercó a apoyarme con una sonrisa. Mi señora. Cuidado. Anoche fui muy brusca. Tu esposo te acompañará en cada paso. Jocelyn. Deja de decir tonterías. En la cacería de otoño, el joven noble se dispersó por el bosque en busca de presas. Mientras las mujeres nobles descansaban en pequeños grupos sobre la hierba, serenas, Jocelyn vino galopando hacia mí a caballo. Escuchando mi nombre. Lluvia. De pie no muy lejos. Se puso rígido y se giró hacia nosotros. Jocelyn desmontó. Empapada en sudor. Sosteniendo una flor que florece hermosamente en la cima de esa montaña. Elegí la mejor para ti, ¿te gusta? La presentó como una ofrenda preciada. Fruncí el ceño ligeramente. ¿No son esas flores cerca del acantilado? Ejem. ¿No confías en las habilidades de tu marido? Dijo juguetonamente inclinándose.
¿Te gusta o no? Suspiré y tomé las flores. Me gusta. Verlo empapado de sudor que estaba. Extendí la mano para limpiarle la frente. Se agachó. Sonriendo tontamente, dirigiéndose tontamente. Me dejó atenderlo. A nuestro alrededor, muchos jóvenes nobles y damas observaban. ¿Quién lo hubiera pensado? Jocelyn se convirtió en un marido azotado después de casarse. ¿Verdad? Ya ni siquiera sale con nosotros. Solo dice mi esposa esto, mi esposa aquello. No hay tiempo para nada más, murmuró uno de sus antiguos compañeros libertinos. Más tarde. Jocelyn se afanaba asando presas. Se sentó a mi lado cortando los trozos más tiernos para dármelos de comer con la mano. Comí felizmente y le limpié la boca. Sonriendo todo el tiempo. Su Alteza. ¿Qué miras? Preguntó Yvonne en voz baja. Un dejo de agravio se reflejaba en su voz. Rain desvió la mirada. Tan tranquilo como siempre. En la capital. Salvo por la boda del príncipe heredero y el regreso del enfermo duque de Sangel. Todo permaneció en calma. Pero justo debajo de esta calma, estalló la guerra en la frontera. Como el duque ya no comandaba la frontera, las fuerzas Xiongnu asaltaron las ciudades y lanzaron una invasión masiva. El emperador envió de inmediato a varios generales. Pero tras repetidas derrotas, la corte no tuvo más remedio que rogarle al duque que regresara al frente. Sin embargo, su cuerpo ya no estaba en condiciones para la guerra. Esa noche Jocelyn permaneció en silencio. La preocupación le nublaba el rostro. Mientras yacíamos juntos. Me acurruqué contra él. Ve. Jocelyn. Te esperaré cuando regreses victoriosa. Me abrazó fuerte y me besó profundamente. Regresaré en cuanto pueda. Que vuelvas sano y salvo. Te estaré esperando. Susurré. Jocelyn me besó de nuevo. Lágrimas en sus ojos. Con el pleno apoyo del príncipe heredero, Jocelyn asumió el mando de su padre. Tras derrotar al comandante de la Guardia Imperial en un combate público. La capital estalló de asombro. Entonces él lideró las fuerzas de la familia Jocelyn a la guerra. Jocelyn rápidamente cambió la situación. Expulsando a los invasores. Pasaron los años. En la batalla final. Condujo a sus tropas directamente al palacio imperial enemigo, obligando a su gobernante a firmar un acuerdo de paz de 30 años. A su regreso. Toda la ciudad rugió de alegría. Estuve en la muralla con nuestra hija, Aurora. Observando la imponente figura cabalgando al frente del ejército. En el momento en que su mirada se cruzó con la nuestra, esbozó la misma sonrisa que no había visto en años. Subió corriendo la pared y me abrazó fuerte. «Papá». Aurora gritó emocionada. Sabía que su padre era un general que defendía la nación, un verdadero héroe. Se agachó para recogerla. La acuné en un brazo mientras me daba un beso en la mejilla. «Tranquilo. Estoy en casa». Sonreí y asentí. Toqué suavemente su rostro curtido. Cerca. La lluvia se cernía sobre las sombras. Felicidades por tu regreso triunfal, Jocelyn. Pero Jocelyn no había regresado solo como una vencedora. El emperador estaba gravemente enfermo. Y los príncipes ya lo rondaban. Ahora, con Jocelyn y sus fuerzas de vuelta en la capital, tras una oleada de maniobras políticas, Jocelyn lideró al ejército para reprimir los disturbios. Tras la muerte del emperador, el príncipe heredero ascendió al trono sin contratiempos. Empezó a nombrar concubinas, pero dejó vacante el puesto de emperatriz. Jocelyn regresó como sello militar y solicitó formalmente que el ejército de la familia Jocelyn se rebautizara como la Guardia Pluma. Una fuerza imperial leal. Durante la campaña de Jocelyn. Algo pasó. Rain vino a verme. Dijo que si quería. Aún podría convertirme en la emperatriz de su princesa heredera. Lo miré con incredulidad. Y vomité en el acto. Estaba embarazada. Mientras tanto, Yvonne había causado un escándalo. Asesinó a una concubina embarazada y fue despojada de su título de princesa heredera.
Si Yvonne y yo compartíamos 3 o 4 puntos de semejanza, esa concubina dio a luz 6 o 7. ¡Qué broma más cruel! Mi último encuentro con Rain fue para zanjar el asunto. Algún día sería emperador. No quería ataduras ni amenazas ocultas. Me arrodillé ante él no como mujer, sino ante un futuro soberano. En nuestra vida pasada. Lluvia. Yo era solo tuyo. Éramos marido y mujer. Compartimos una alegría y un amor inolvidables. Pero esta vez soltaste nuestro vínculo. Y encontré mi propia felicidad. El destino ya cambió desde el principio. Quizás en otra vida. La historia será diferente. Así es en esta. Por favor. Déjame ir. Esta vida. Quiero envejecer con mi esposo. Jocelyn. Jocelyn en su vida pasada. Desde pequeña Jocelyn tuvo que fingir travesuras. A menudo la castigaban arrodillándose en el templo ancestral. Una vez, mientras su estómago rugía de hambre, una niña entró de repente por la puerta lateral. Hermano mayor. ¿Qué pasa? Hermano mayor. ¿Estás aburrido? Te haré compañía. Hermano mayor, ¿tienes hambre? Toma. Toma una almendra. Era su última almendra. Pero se la dio de todos modos. Justo cuando estaba a punto de llevársela a la boca. Ella lo miró con ojos brillantes y abiertos. Impotente, sintiéndose agotada. Le devolvió la limosna a la palma de la mano. Con los ojos brillantes, le dio un mordisco y luego le entregó la mitad con la marca de su mordisco. Sonriendo inocentemente. TCH. Se lo comió. Luego supo que era de la familia Serena. Estaba allí para rezar con su abuelo. La siguiente vez que la vio, ya era una jovencita. Ya no comía almendras. Recogía flores de albaricoque. A menudo la veía mientras bebía tranquilamente en elegantes salones sobre casas de té. A veces pasaba por una joyería. A veces por una pastelería. A veces por una galería de arte. Siempre mantenía una sonrisa perezosa en los labios. Pero sus ojos la seguían en secreto. Entonces llegó la noticia de que había sido entregada al príncipe heredero. TCH. Así que fue a la guerra. Años después. Se cruzaron en un pasillo del palacio. Él preguntó con silenciosa duda, ¿a su majestad le gustan los hibiscos? Siempre pensé que prefería las flores de albaricoque. Ella se quedó paralizada ante sus palabras. Y en ese instante él se preguntó si el emperador realmente sentía tanto cariño por ella como decían los rumores. De todas formas, el emperador no la había protegido. Enfermó. Su salud estaba quebrantada. Si hubiera sido él, podría haberla mantenido a salvo. Una vida presente sin recuerdos del pasado. Una horquilla de hibisco voló y aterrizó en una roca artificial. Jocelyn la atrapó instintivamente y vio su rostro surcado de lágrimas. La preocupación brilló en sus ojos. Pero sus cejas se alzaron con su habitual aire desenfadado. ¿Quién la hizo llorar así? En el banquete. Había mirado al príncipe heredero más de una vez. TCH, ¿se había enamorado de él? Le rompió el corazón que alguien estuviera a su lado. Cuando saltó al estanque, Jocelyn no dudó, él abandonó toda pretensión y voló hacia ella. Ella era realmente interesante. ¿Y su cuerpo? Tan suave. Se apresuró a cubrirla con su túnica. Pero, de nuevo, ella miró al príncipe heredero. Perdida en mis pensamientos. ¿Tanto le gustaba? Jocelyn. Si no tienes a nadie en tu corazón, ¿te casarías conmigo? ¿Qué? Creyó que estaba alucinando. ¿Hablaba en serio? Tragó saliva con dificultad. Parecía a punto de rendirse. No, no. No. Él estaba dispuesto. Ella era la que había amado en su corazón. Simplemente no esperaba que el destino le regalara semejante regalo. Y llegó el asesinato. Ella y el príncipe heredero lucharon con una sinergia asombrosa. Claramente no fue fruto de un día.
¿Por qué? Sus propios espías no habían encontrado ninguna conexión previa entre ellos. Pero la deseaba con todas sus fuerzas. Aunque el matrimonio fuera solo una medida temporal para ella. Al menos. Se habían inclinado juntos ante los antepasados. Aún así, temía que ella llegara a resentirse con él. La dejaría ir si ella lo deseaba. Su corazón temblaba. Aterrorizado de que ella realmente se fuera. Pero entonces. Su mano cubrió suavemente la de él no se había dado cuenta de cómo temblaba. No tengo a nadie en mi corazón. Ella dijo, me casé contigo por voluntad propia. Y quiero pasar mi vida contigo. Su corazón latía con fuerza. Ella era suya. Nadie se la arrebataría. ¿El príncipe heredero? Podía largarse. Todo era hermoso. Todo. Debajo de él. Era perfecto. Estaba satisfecho. Dichoso. Maldito sea ese príncipe pervertido que se detiene como un tronco en la intimidad con su esposa. Lo que sea. Ella era su esposa, Jocelyn. Una vez. Le preguntó quién era apto para gobernar la nación. Ella respondió con calma, el príncipe heredero será un gobernante sabio. La miró fijamente. De verdad no creía que su esposa aún sintiera nada por el príncipe heredero. Que la lluvia se llevara su marrón y pudriera su eterna soledad. Al mediodía Jocelyn la acunó en sus brazos en el sofá, abanicándola suavemente. Serena. Tuve un sueño anoche. ¿Qué sueño? Preguntó perezosamente. Soñé que te casabas con el príncipe heredero. Pero tu salud era muy delicada. Me entristeció mucho. Hundió la cara en su cuello. La humedad de sus ojos rozó su hombro. La secó rápidamente. Ella levantó una mano para acunarle la cara. ¿Y tú? Morí viejo y solo. Dijo. Apoyando su rostro en la palma de su mano. Fue solo un sueño. En esta vida. Ambos estamos bien. Ella susurró. MMM. Le volvió a besar el cuello. Entonces, eso fue de una vida pasada. Papi. Mamá. Aurora Zephyr quiere volar una cometa. La vida pasada de Rain. Aquella noche del Festival de los Faroles, una joven llena de energía se arrojó a los brazos de la lluvia. Él había ocultado su identidad y la observaba con una mirada radiante. Bromista. Lleno de vida. Pero para cuando regresó de sus funciones oficiales. Ella ya era la esposa de otro. Aunque él era el príncipe heredero. Las tensiones políticas subyacentes entre los hermanos reales eran profundas. Su poder era frágil, no podía permitirse que el amor lo distrajera. En un banquete el rostro de una mujer noble lo hizo perder la compostura por un momento. Serena se había convertido en su princesa heredera. Entonces llegó la devastadora noticia, la chica que una vez anheló había muerto. Bebió hasta quedar atontado. Susurrando. ¿Por qué no pudo haber sido ella? Pero Serene era un poco lenta. Y nunca lo entendió. Aún no podía dejarse llevar por la emoción. Enterrando todo en lo más profundo de su corazón. Aún así. Se obsesionó con ponerle hibisco en el pelo, siempre con tanta delicadeza. Ella nunca supo que él miraba a otra persona a través de ella. Ella confundió su ternura con cariño. Aunque solo era una sustituta. Habían superado muchas tormentas juntos. Sufrió asesinatos. La arrojaron a bodegas de hielo. La quemaron en un incendio provocado. Y la mantuvieron como rehén. Aún así se mantuvo firme. Durante los largos años de su reinado. Le encantaba que ella llevara ese rostro prestado como si fuera su emperatriz. A pesar de no tener hijos. Toda la ternura que una vez soñó con recibir de esa chica en el Festival de los Faroles. En cambio, se lo dio a Serene. Ella se perdió por completo. A las puertas de la muerte. Incluso deseó volver a ser su emperatriz en la otra vida. Pero lamentablemente en su otra vida. Deseaba entregárselo todo a esa chica en su corazón. La vida presente de Eran.
Realmente había renacido. Obtuvo logros militares desde muy joven y solicitó con entusiasmo al emperador que le concediera matrimonio. Esta vez por fin tendría a aquella joven vivaz del Festival de los Faroles. Y cambiar su trágico destino inicial. Cuando volvió a ver a Serene, se sentó tranquila entre las hijas nobles. Y sintió. Nada. Ya tenía a una chica con cara de hibisco a su lado. La ayudó a ponerse la horquilla con cuidado. Se cruzaron 2 veces. Y ambas veces. Serene le recordaba vagamente a su antigua emperatriz. ¿Podría haber renacido también? Pero no importaba lo que fuera. Ya no tenía nada que ver con él. El día que ella cayó al agua, su primer instinto fue correr hacia ella. Pero se detuvo rápidamente. Esta no era la vida pasada. No era la vida donde lo enfrentaron todo juntos. En esta vida. La verdadera había regresado. Sin embargo, al verla rescatada por otro hombre, su cuerpo empapado se aferraba a sus brazos. No pudo evitar el amargo sabor que le subió a la garganta. Entonces llegó la noticia de que estaban comprometidos. En ese instante. Sintió como si algo le golpeara el pecho. Se quedó paralizado. Sin aliento. Serene iba a ser de otra persona. La mujer que una vez le perteneció durante toda su vida. Iba a pertenecer a otro. Quizás ni siquiera se trataba de amor. Sino de algo que una vez fue suyo. Aunque no lo quisiera. Nadie más debería tenerlo. Perdió el control y volvió a visitar a la familia Serene. Ella lo miró con una expresión fría. Hablando con calma de su afecto y compatibilidad con Jocelyn. La había visto nerviosa y tímida antes. Pero esta serena. Ella lo miraba con indiferencia y a menudo lo evitaba deliberadamente. Él la ponía a prueba. Ella lo oía, pero fingía no oírlo. Sereno. Oh, sereno. La reacción más natural debería haber sido girarme y mirar con confusión, no fingir que no había oído. Serene realmente había renacido. Que así sea. Jocelyn. El futuro primer ministro. En su vida anterior. Nunca se casó y se retiró prematuramente. En esta vida. Casarse con él parecía apropiado y desperdiciado. El asesino atacó. Su coordinación era impecable. Pero ese momento. Agarrando sus garras entre las cuchillas centelleantes y el choque de espadas. Dudó. Atrapado en una ternura fugaz. Pero aturdido. Finalmente la soltó. El día de su boda. Una vez más. Una sensación de ruptura lo invadió. Permaneció fuera de la cámara nupcial todo el tiempo. De repente. Anhelaba un acontecimiento inesperado. Serena, quizá, no podía aceptar a otro hombre. Durante tantos años. Ella lo había llamado esposo. Había florecido plenamente en sus brazos. Con recuerdos de su vida pasada. ¿Cómo pudo casarse con otra persona tan fácil y pacíficamente? Sin embargo, realmente había elegido casarse con otro. La luz de la vela titiló, proyectando un brillo sensual por toda la habitación. Se quedó afuera. Mientras que adentro el calor nunca cesó. Serene realmente se había convertido en algo ajeno. Un vacío abrumador lo hizo tambalearse. Negó con la cabeza y se dio la vuelta. No era nada. No importaba. Serene solo era un sustituto. Tenía a la mujer que realmente deseaba. Habiendo obtenido a la mujer que realmente quería, Serene sería descartada sin pensarlo 2 veces. Después de todo, nunca la quiso de verdad. En la cacería de otoño. Jocelyn llamó a su Serene. Rain la había llamado toda la vida. Jocelyn corrió hacia ella. Y ella lo miró con esa expresión impotente e indulgente. Secándose el sudor. Tanta intimidad y ternura. Eso le había pertenecido. Alguna vez le había pertenecido claramente. El día de su boda, levantó el velo de novia y contempló ese rostro tímido y delicado. Aturdida. Los recuerdos del día de su boda la inundaron. Su mirada nerviosa pero seria se fijó en él.
En esa neblina. Siempre estaba Serena a su lado. Ahora, todo le sabía a vacío. De repente, después de haberlo hecho pocas veces, se dio cuenta. Durante esos últimos años. Lo que realmente anhelaba. Lo que buscaba habitualmente. Era Serene. No un sustituto. No un amor lejano. Lo que se alzaba ante sus ojos era Serene. Jocelyn se fue a la guerra. Una idea descabellada cruzó por su mente. ¿Podría aprovecharse del chico? Estaba embarazada. Su rostro estaba lleno de tristeza. El niño que llevaba en su vientre podría haber sido suyo. Podrían haber tenido un hijo propio. De noche. Abrazó a una mujer que se parecía a Serene en 6 o 7 aspectos. Perdiéndose en la embriaguez. Pero esta vez. Sabía con claridad que era un simple consuelo. No deseaba nada más de ella. A diferencia de antes. Con Serene. La concubina fue destruida por Yvonne. Él asentó a su familia con cuidado. Trató con Yvonne. No despertaron en él verdaderos sentimientos. Sin embargo, la mujer que una vez estuvo grabada en sus huesos, la tenía en abundancia, y a ella también. Sereno. Lo lamento. Fin. El día del Gaokao, un vídeo donde me cortaron la tira del traje de baño y casi quedó expuesta se viralizó en internet. El pánico desencadenó mi cardiopatía congénita. Y cuando desperté, me enfrenté a Lisandra, mi hermanastra, quien me había cortado los lazos del traje de baño. Pero Cassin, mi amor de la infancia, me bloqueó. Me agarró la muñeca y me empujó. Deja de hacer un escándalo. Se burló. Con tus notas. Perder un examen no cambiará nada. Me dolía el corazón como si me lo estuvieran destrozando. Y me desplomé. Extendiéndome hacia él. Cassin. Mi enfermedad cardíaca está empeorando, por favor, llévenme al hospital. Él respondió, deja de fingir. Discúlpate con Lisandra si quieres que te crea. Cuando me negué, me dejaron. La siguiente vez que desperté. Fue 100 días antes del Gaokao. El día que Lisandra me cortó la tira del traje de baño. Calanta. Calanta. ¿Qué pasa? El dolor punzante había desaparecido. Reemplazado por voces apagadas. Abrí los ojos y me encontré agachado junto a la piscina. Rodeado de curiosos que tiraron de Cassin hacia adelante. Su voz indiferente atravesó la multitud. Está fingiendo otra vez. Siempre fingía tener infartos para engañarme. No debería haberla traído tan dramática. Agarrándome el pecho, me levanté lentamente. Voz apagada. Tienes razón. No debería haber venido. Me voy. Cassin hizo una pausa. Parecía percibir mi seriedad. Se abrió paso entre la multitud para sujetarme. Pero le aparté la mano de un manotazo. Me agarró del brazo. ¿Sigues enfadado? Me engañaste con infartos fingidos tantas veces. Y nunca me enojé. Solo quieres verme preocupado. ¿Verdad? Me lo quité de encima otra vez. Me voy. Viniste en mi coche. Sigo aquí, ¿a dónde irás? Ya viene la vaca de la gota. Necesito estudiar. Cassin se burló. Deja de bromear. Sin mi tutoría, tus notas no mejorarán ni aunque te comas los libros de texto. Lisandra. Mi hermanastra. Delucterrama Cassins. Intervengo, hermana. No te vayas. Cassin acaba de decir que nos daría clases particulares después de nadar. Alguien se burló, qué suerte la de Calanta. Tener un cerebrito, su amor de la infancia, como tutor incluso con tan malas notas. ¿Cree que podrá entrar en una universidad de segunda categoría? Quizás en una de tercera. Si Cassin me diera clases particulares, entraría en una universidad de primera. No le des tanta importancia, tiene un problema cardíaco. Así que es normal que no tenga la mente clara. Los chicos que rodeaban a Cassin se rieron. Y él se unió a la risa. Cuando se les acabó la risa, hablé con calma, Cassin. Ya no necesitas darme clases particulares.
No vengas a buscarme. La sonrisa petulante de Cassin se desvaneció. Y me agarró. Calanta. ¿Sabes lo que dices? Perfecto. ¿Quieres que lo repita? Cassin y yo éramos novios de la infancia. Una vez compartimos hermosos recuerdos. Eso cambió cuando Lisandra se cambió a nuestra preparatoria en el último año. Yo primero. Cassin me consoló después de mis quejas. Pero un día, los encontré demasiado cerca en un caf. Cuando me vieron, sus sonrisas se desvanecieron. Lisandra tiró un café, escaldándose la falda. Y entre lágrimas explicó: hermana. Soy nueva y estoy pasando apuros. Cassin me está ayudando a estudiar, ¿no estás enfadada? Cassin no levantó la vista. Solo se limpió la falda y me mandó a comprar crema para quemaduras. Me fui y nunca regresé. Más tarde Cassin me confrontó. ¿Por qué no volviste? Fue nuestra primera pelea. Ya sabes cómo me intimida en casa. ¿Por qué te acercas a ella? Su escepticismo me dio escalofríos. Calanta. Quizás malinterpretas a Lisandra. O te molesta que Dab se vuelva a casar. Así que la culpas. Se me encogió el corazón. Sentí que el mundo se tambaleaba, como cuando papá decía que yo era su prioridad, pero prefería a Lisandra. En mi vida pasada, era desafiante. Al principio mis notas eran malas. Pero por despecho dejé exámenes en blanco a propósito y me equivoqué en las elecciones. Me aferré a la tutoría de Cassin incluso cuando trajo a Lisandra. Incluso cuando su actitud empeoró. Hasta que pensó que mi gaokao no importaba. Mirando hacia atrás, fui ridículo. Me reí al recordarlo. Me miraron con asombro. Justo entonces la saltar. Mi traje de baño se cayó como en mi vida pasada. Soportando mi pecho. Me agaché para cubrirme. Sin inmutarse. En mi vida pasada, el traje de Guado Gadín se desplomó sin remedio. Pero aquí en la orilla. Me agarré a las correas. Mi mirada estaba fija en Liz y en quien cortó mis troqueles. Sonrió desafiante. Me dirigí al vestuario mientras Cassin me seguía. Intentaba cargarme. Te llevaré. Lo empujé tan fuerte que se tambaleó. Mi traje se deslizó aún más mientras los chicos me miraban lascivamente. Cassin los bloqueó. Urgente. ¿Qué haces? ¿Intentas escabullirte? No necesito tu ayuda. Dije rotundamente. Me ignoraste cuando te pedí ayuda en el suelo. Ya no te necesito. Al salir del vestuario encontré a Cassin y Liz, que estaban esperando a la salida de la piscina. Liz y yo nos tomamos de la mano. Hermana. Cassin dijo que si no nadas, él tampoco lo hará. Me aparté. Y ella fingió dolor. Cassin se abalanzó sobre ella. Tirando de mi correa trasera, Calanta. ¿Acosaste a Lisandra? Discúlpate. En mi vida pasada. Había gritado y llorado. Pero ahora, la Bacagó importaba más. La venganza podía esperar. Lo siento. ¿Puedo irme? Se quedaron mirando. Aturdido por mi rápida disculpa. Vámonos. Cassin dijo fríamente. Te llevaré con un tutor. No me moví. Cassin. ¿No me oíste en la piscina? Deja de darme clases particulares. Explotó Calanta. ¿Quieres que repruebe la Bacagó? Recordando mi vida pasada. Me reí hasta las lágrimas. Quiero aprobar más que nada. ¿Recuerdas que quiero hacer el examen? Apostemos a ver quién saca la mejor nota. Cassin se quedó boquiabierto. Luego soltó una carcajada incrédula. ¿Quieres apostar conmigo? Sí. ¿Cuál es la apuesta? Si gano, desapareces de mi vida. Si pierdo, desapareceré de la tuya. Su sonrisa se congeló. Así que de cualquier manera. ¿Romperás conmigo después de la Bacagó? Asentí. Y aléjate antes también. Se echó la mochila vacía al hombro. Burlarse bien.
No te arrepientas cuando salgan las puntuaciones. Durante un mes. Cassin se mantuvo alejado. Pero él, Lice y ella seguían apareciendo en el aula. Cafetería. Patio de recreo. Los ignoré. Me concentré solo en la vaca. Contraté a un tutor en línea y diseñé un plan de estudio de 100 días. Después del segundo examen de prueba, me sentía seguro de mi desempeño. Oí susurros en el pasillo. Mi compañero de pupitre me enseñó un vídeo de la empresa del colegio. Yo agarrando mi traje de baño resbaladizo. A diferencia de mi vida pasada. Esto no fue viral. Solo en el campus. Me dieron de alta antes de tiempo. En el baño. Lice y ella sonrieron. ¿Viste el vídeo? ¿Te favorece? Ya sospechaba de ella. Pero su franqueza me sorprendió. Mantuve la calma, aunque la emoción ya me había provocado un infarto. Es agradable. ¿Por qué no lo estrenas el día de la vaca Go? Se le ensombreció el rostro. Estás demasiado tranquilo. Calanta. Al oír la voz de Cassin afuera, Lice y ella retrocedieron. Cayeron al suelo. A ver si te calmas. Se revolvió el pelo y se dio una bofetada. Me burlé. La agarré del pelo y la abofeteé. Ya que quieres actuar, te ayudaré. Me contuve en la piscina. Pero ella me lo pidió. Cuando Cassin irrumpió. Me vio jalando a Lice y a ella del pelo y golpeándola. Me empujó a un lado. Y mi espalda se estrelló contra la pared. Las lágrimas brotaron del dolor. Cassin me miró. Aturdido solo por un segundo antes de decir fríamente. El acosador llora primero. Todo lo que me dijiste antes fue solo una farsa. Calanta. Discúlpate. Me contuve y me disculpé en la piscina. Pero me negué a ceder ante el incidente del vídeo. Ignoré a Cassin. Salí derecho. Él me persiguió. Me retorció los brazos a la espalda. Y me obligó a ponerme delante de Lisandra. Me agarró con tanta fuerza que casi me dislocó los hombros. Su voz sonó lenta y aguda. Discúlpate con ella. ¿Me oyes? Ningún compañero se atrevió a intervenir. Finalmente se dirigió hacia Sasa. Alguien llamó a la maestra. Esta nos separó. Algunos padres fueron a la decana. Mi padre y la madre de Cassin llegaron. Tras escuchar la historia, mi padre se volvió hacia mí con cara fría. ¿Así que empezaste esto? ¿Acosaste a Lice y a ella primero? No respondí. Tenía los ojos rojos mientras lo miraba desafiante. La madre de Cassin se apresuró a mediar. Oh. El padre del señor Calanta. No la culpes. En ese momento salí de la oficina. La madre de Cassin me persiguió. Cassin te sigue a regañadientes. Mocoso. Discúlpate con Calanta. Ella espetó. La mirada de Cassin se posó en las marcas rojas que me había dejado en las muñecas. Como si fuera a hablar. Pero él simplemente se puso rígido y se quedó callado. Tía. Dije. Encuentra esa vieja publicación sobre nuestra infancia horrible y quémala. Lo siento. Pero tú y mi madre no serán suegros. La madre de Cassin se quedó paralizada. Cassin se giró para mirarme. Confundido. Su madre y la mía eran mejores amigas. Nacimos el mismo día. Y nos destrozaron el corazón cuando éramos bebés. Tras la muerte de mi madre, inconscientemente traté a la madre de Cassin como si fuera mía. Por eso confiaba tanto en Cassin. Después de hablar, intenté irme, pero me lo impidió. Calanta. Hablamos de esto luego. Acompáñame. Te llevaré a casa. No te molesta, tía. Voy a casa de mi abuela. Al darme la vuelta, Cassin me gritó Calanta. No te arrepientas de esto. Hice una pausa. Cassin. Deja de dudar de mí. Cuando digo que terminamos, lo digo en serio. Salí de casa de mi abuela. No volví a casa. La forma en que mi padre actuó en la decana lo dejó claro,
después de que mi madre murió. Ese ya no era mi hogar. Cassin estuvo allí una vez. Pero él también se había ido. Alquilé un apartamento temporal y estudié sin descanso. Mis calificaciones en los exámenes de práctica subieron constantemente. Estaba al nivel de Cassin. Tras grabar el disco de Betrafal, Cassin se distanció públicamente de mí. A los compañeros que se burlaban de nosotros por quedar después del examen de admisión a la universidad, Cassin les advirtió que guardaran silencio. Acogí la paz. Me concentré en mis estudios hasta que alguien me provocó. Noche tras noche estudio por mi cuenta. Mientras revisaba solo, recibí un mensaje de Lisandra. Cassin se peleó con los chicos del billar. Está sangrando. Lo borré e intenté leer, pero no pude concentrarme. Últimamente Cassin y Lisandra frecuentaban salas de billar y se juntaban con niños de la calle. Cerré mi libro. Decidí ir a ver si pasaba algo. Su madre estaría desconsolada. El pasillo apestaba a humo. A través de la neblina, vi a Cassin ileso. Un cigarrillo detrás de la oreja. Inclinado sobre la mesa para disparar. La bola se hundió suavemente. Se movió para charlar y reír con los demás. Me di la vuelta para irme. Pero el tipo con el que hablaba me asintió. ¿Tu novia? ¿Cassin se burló de ella? Para nada. En ese momento Lisandra entró por una puerta lateral. Apenas la reconocí con su maquillaje recargado y su minifalda ajustada, nada que ver con su yo de la escuela. Unos matones le silbaron. Ella se acercó a Cassin, apoyándose en su hombro. Y me sonrió provocativamente. Creí que me había vuelto inmune. Pero nada se movió en mi interior ante lo que vi o escuché. De repente un corte bajo. El chico con Cassin se rió de Lisandra. Dijiste que no tenías novia. Ahora que los hemos visto a ambos, ya no se puede decir mucho de la apuesta. Cassin frunció el ceño como si lo recordara. Ella no es mi novia. La cara de Lisandra se ensombreció. El tipo me señaló desde la puerta. ¿Y ella qué? No puede ser ninguna de las dos. Con dos chicas aquí, no puedes seguir dándole largas. Cassin me miró bien. Ella entonces. La puerta se cerró mientras me arrastraban hacia Cassin. El cabecilla dijo, hermanita. Dice que eres su novia. Cassin apostó a que haríamos que su novia se enfadara si perdiera una partida. Me quedé paralizada. Nunca pensé que Cassin haría una apuesta así. Y mucho menos que me usaría como su novia para esto. Le espeté Cassin. ¿Estás loco? Su cruel sonrisa confirmó mis peores temores. Imagínatelo como si se te cayera el traje de baño otra vez. No es para tanto, ¿verdad? No puedo obligar a Liz y a su amigo a que se divierta. Considéralo como una forma de pagarle la disculpa que le debes. Se acercó. Susurrando, ignorándome. Esto es venganza. Liz y ella sonrieron triunfantes. Cassin, me has pillado. No necesito su disculpa. La he perdonado. Él la despidió con un gesto. Todavía murmurando en mi oído, asustado. Discúlpate con Lisandra y retracta la ruptura. Te cubriré, solo finge levantarte la camisa. Le lancé el teléfono al pecho. Lisandra mintió diciendo que estabas herido. Vine aquí para nada. Cassin, Cassin. Recuerda esto si mueres afuera. Ni siquiera miraré tu cuerpo. Tomó el teléfono. Se quedó paralizado ante el contenido de la pantalla. Lo empujé para pasar. Pero la multitud me bloqueó. Burlándose. No puedo irme hasta que pague la apuesta. No soy su novia. Dije con frialdad. ¿A quién le importa? ¿Crees que somos tontos? Uno incluso me agarró los botones de la camisa. Cassin se tambaleó hacia adelante. Gritando, aléjate de ella. Antes de que pudiera intervenir, se oyó un ladrido más fuerte. ¿Quién permitía estas apuestas sórdidas en mi sala de billar? El chico me sonaba. Pero no pude ubicarlo. Los cabecillas palidecieron. Estoy en ello, dijo uno.
Hizo la apuesta, tengo que pagar. Estoy sin limpiar, como si estuviera en la cola. Me acerco a la mesa. Apuesto contigo. Si pierdes, discúlpate con la chica. Vamos. Emón, acabas de ganar el campeonato nacional. Eso es trampa. Aún así, apuestas contra un estudiante de preparatoria. ¿Eso también es trampa? Emón miró a Cassin. Este se sonrojó. Sin palabras. Entonces me miró, te perdiste la clase en línea de hoy. Recupera la mañana. Finalmente vi su rostro con claridad, era mi tutor en línea de Sunny en la Universidad Sun. Mi tutor era guapo aunque estaba concentrado en los exámenes. A veces admiraba su aspecto para relajarme. Cuando me pillaba soñando despierto, apagaba la cámara. Enseñando por audio. Extendió la mano, Emón. Tu tutor. Incluso apagué la cámara. ¿Me reconoces, verdad? Aturdido. Le estreché la mano. Me guiñó un ojo juguetón. Cassin se interpuso entre nosotros. Agarrándome la muñeca, Kalanta. Ven conmigo. Me mantuve firme. Le solté la mano a Cassin. Creo que dijo que no te miraría ni aunque murieras. Asentí. Liberando mi mano, Cassin atacó a Emón. Rugiendo, cállate la boca. Amun le atrapó el puño. Le retorció el brazo tras la espalda. Cassin forcejeó cuando Emón anunció. Aquí nadie que cause problemas vuelve a entrar. Echó a Cassin por el cuello. Cassin golpeó el cristal. Pero Emón lo bloqueó. Sonriéndome. Como tu tutor. Concéntrate en los exámenes. Hay un estudio arriba, espera ahí. Te llevaré a casa cuando se haya ido. Viendo a Emón con camiseta sin mangas y pantuflas. Dirigiendo el pasillo. Chocó violentamente con el tutor en línea jefe de camisa blanca. Más tarde. Me burlé de él, jefe de billar y estudiante de San y San, que no sabe los puntos. Dijo que su padre era el dueño del salón. Lo logró durante el verano. La tutoría era un trabajo en el campus que había hecho durante años. Una semana antes del Gaokao. Ya no soportaba ver a Cassin y a mi Sandra en la escuela. Así que me tomé un descanso y revisé un préstamo en mi apartamento. Me venía la regla cerca de los días de exámenes. Después de 2 vidas, por fin había llegado a este punto. Para concentrarme plenamente rumbo a la meta con satisfacción. Decidí comprar pastillas anticonceptivas para posponerlo. Inesperadamente me encontré con Lysander y sus amigas en la farmacia. Se burlaron. ¡Guau! ¿Así que por eso Kalampa no ha ido a la escuela últimamente? No me digas. ¿Kale y De están bromeando en lugar de prepararse para el Gaokao? No me molesté en explicarlo. Como chicas deben saber que toman anticonceptivos para retrasar la menstruación antes de los exámenes, solo estaban ayudando a Lysander a acosarme. Pasé junto a ellos sin mirarlos. Pero Lysander me agarró del brazo, hermana. Cassin se va a desgarrar. No me importa, respondí sacudiéndola de encima. De vuelta en el apartamento. El grupo de la clase, charlando sin parar. Lysander me mencionó. Hermana, el Gaokao ya viene. Cassin está fatal, le debes una disculpa. Aunque nunca te disculpaste conmigo, no me importa. Considéralo mi súplica, discúlpate con él. Los chicos intervinieron. ¿Así que Kalanta rompió con Rangie porque estaba haciendo el tonto? Rangie era demasiado buena como para ser su tutor. Tonteando antes del Gaokao. ¿Lista para trabajar en una fábrica? Leyendo esas duras palabras. No pude contener las lágrimas. Lancé mi teléfono contra la pared. Se hizo añicos. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Grité. Agachado con la cabeza entre las manos. Sin darme cuenta, la pantalla rota parpadeaba. Más tarde. Llamaron a la puerta. Son marineros. Me sequé las lágrimas y abrí la puerta. Me preguntó preocupado. ¿Por qué no viniste hoy al estudio? Me di la vuelta. Pero él se agachó para ver mis ojos rojos.
Entonces notó el teléfono roto. Lo cogió y dijo: «No sé qué pasa. Pero háblame si quieres. Si no. Llora, es el estrés preexamen». Me eché a llorar. Un mes se congeló. Entonces me abrazó con cautela. Me dio palmaditas en la espalda. De repente. Se oyó un grito desde fuera. «¿Qué haces?». Cassin irrumpió. Nos separó a empujones. No me lo creía en el chat grupal. Pero ahora sí. «Kalanta. ¿Eres tan guarrilla? Lo acabas de conocer. ¿Y ya estás en ello? Cuida tus palabras. Gana dinero». Le di una bofetada fuerte. Cuando intentó agarrarme, Emon se interpuso frente a mí. Cassin se enfureció. «¿Quién eres?». «Kalanta y yo crecimos juntos». «¿Crecimos juntos?». «Las 2 veces que te vi». La estabas intimidando. Cassin se quedó en silencio. Luego atacó a Emon. «Es tu culpa. Te acostaste con ella». «Cassin». Bloqueé a Emon. El puño en alto de Cassin se detuvo. Tenía los ojos rojos. «Kalanta. ¿Llegarías tan lejos por él? No todas están tan obsesionadas con el romance como tú». Tomé anticonceptivos para retrasar mi regla para el examen. Sigues mintiendo sobre tus calificaciones. Si saco unos puntos más o menos, eso no cambia a qué universidades solicitaré plaza. Lo interrumpo. Lo empujo hacia afuera. Cuando nos separemos, ya veremos. Hasta el Gaokao. Cassin no me molestó. Gracias a una llamada que le hice a su madre Auntie. Por favor, mantén a Cassin lejos. Me tomo el Gaokao en serio. Dudó pero accedió. Emon me recogió y me dejó los 3 días de exámenes. Después de 2 vidas, por fin había superado este umbral. Al día siguiente Cassin le envió un mensaje a D desde un nuevo número: «Nos vemos en nuestro puesto de comida habitual desde el primer año. Te ayudaré a calcular tu puntuación». Mencionó universidades que rondaban el límite de primer nivel. Sonreí con suficiencia, su cerebro estaba desesperado. «Soy de sin mensaje, ¿necesitas ayuda para calcular puntuaciones? ¿Confías en la Universidad San Wayatson?». Sonreí y respondí, fuera de tema, entrenador. «Quiero jugar al billar». Respondió con suavidad, «De acuerdo. Te recogeré». «En el billar». Emon me enseñó. Cuando no podía imitar su postura, se paraba detrás de mí, guiando mis manos. La cercanía era íntima. Al girarme para preguntar, mis labios rozaron su oreja. Ambos nos pusimos rígidos. De repente, se oían golpes desde fuera de Cassin. Tenía los ojos rojos. Golpeaba el cristal. «Ignóralo», dije. Emon corrió las cortinas. Después de 2 horas, salimos por una puerta lateral, pero encontramos a Cassin, Liz y R a la vuelta de la esquina. Liz y R fingieron pánico. Cubriendo un chupetón, «Ay. Te habría invitado si hubiera sabido que estabas aquí. Cassin y yo vamos a KDD con amigos». Sin expresión alguna. Aparté a Emon. Pero Cassin nos bloqueó. Le escribí a D para que nos viéramos en el puesto. «Ayuda con tus calificaciones. Habla de universidades. ¿Me ignoraste y viniste aquí a jugar al billar? ¿Qué hiciste ahí dentro tanto tiempo?». Agarrándome fuerte del brazo. Se puso más nervioso. Fruncí el ceño. Después de la cercanía con Emon. El toque de Cassin me pareció repugnante y sucio. Mirándolos a él y a Lisandra, dije: «No me importa lo que hayas hecho. Y no preguntes por nosotros». Cassin palideció. Cuando me lo quité de encima, empezó a seguirme. Pero Liz y R gritaron de repente y cayeron. Miró a Cassin con lástima. Dudó, «Espera. Déjame llevarme a Lisandra», aparté a Emon. Y Cassin finalmente regresó con ella. 2 semanas después, salieron las puntuaciones del Gaokao. Había superado el límite del primer nivel por más de 100 puntos.
Sorprendió a todos. Cassin y mi padre me bombardearon con mensajes. Kalanta. Felicidades. No esperaba que te fuera tan bien. También estoy solicitando plaza en universidades de Guangzhou. Podemos ir juntos antes del inicio del trimestre. He vaciado todos los campos de mensajes. Después de que me expulsaran del grupo de la clase durante el rumor sobre anticonceptivos, me volvieron a agregar. Estaba lleno de disculpas. En la fiesta de graduación. Cassin se acercaba a mí constantemente mientras Liz y R me miraban con el ceño fruncido. En el baño. Liz y R me siguieron. A pesar del maquillaje. Se le notaban las ojeras. Kalanta. Ganaste, dijo ella. Pasé junto a ella. Pero me agarró la mano con una fuerza sorprendente. Se inclinó hacia mí. Ella susurró. Pero aún así. Cassin es mío. Dios mío. Se merecían el uno al otro. Con el gol de Gaokao fuera. Siguen obsesionados con el amor. Él es tuyo. Son perfectos el uno para el otro. Dile que me deje en paz. Dije con sinceridad. Pero Liz y R lo tomaron como una burla. Entraste en una buena universidad. ¿Y qué? Cassin y yo estamos juntos, lo hemos hecho todo. Todavía se siente culpable por ti. Disculpa. No sabe que te corté el tirante del traje de baño ni que te envié esa foto. Sonreí, Lisandra. Eres repugnante. Se burló. ¿Crees que eras mejor? ¿Suspender exámenes a propósito para que te hiciera una gira? Mirando hacia atrás. Sí. Eso fue una mierda. Lo admití. Pero por suerte. Eres un desastre. Gracias por salvarme. Enfurecida. Lisandra levantó la mano para golpearme. Pero la atrapé. Ella gritó ayuda. Cassin. Hermana es. Antes de que terminara apareció Cassin. Con el rostro sombrío, Lisandra corrió hacia él. Pero él la ignoró. Agité mi teléfono, Nui. Inicié una llamada grupal sin querer. Liz estaba transmitiendo. Lisandra palideció. Cassin. No la ignoró. Al salir de la fiesta. Cassin me persiguió. ¿Reprobaste exámenes de práctica a propósito para que te dé clases particulares? Me burlé. ¿Qué más? Cassin, habiendo cumplido mi obsesión. No me digas que tú y mi padre creen que mi puntuación en el Gaokao fue suerte. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Y entonces por qué me ignoraste después? ¿Sabes lo mal que me he sentido? Eras lo único en lo que podía pensar durante el examen. Kalanta. Me gustas. Siempre has sido así. Si quieres ir a la Universidad San, vamos juntos a Guangzhou a estudiar. De acuerdo, confesó Cassin. Extendió la mano y tiró del dobladillo de mi camisa. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que aún no habían caído. Detrás de mí. Sonó la bocina de un coche. Era Eman. Salió del coche y bloqueó el paso a Cassin. Cassin le enseñó los dientes a Eman como un perro rabioso. Me quité la camisa de un tirón. Rápidamente me deslicé en el asiento del copiloto. Y cerró la puerta. La gente que oyó el alboroto corrió a sujetar a Cassin. Eman aprovechó la oportunidad para volver al coche. Aceleré. Y nos fuimos a toda velocidad. Te confesó ese chico. No parece de fiar. Dijo Eman. Negué con la cabeza, con la voz apagada. No. Pero sigue persiguiéndote. Miré por el retrovisor. Cassin había empujado a quienes lo sujetaban y corría tras el coche. Puse los ojos en blanco y murmuré, qué chiflado. ¿Se cree que está en una telenovela? Eman rió suavemente. Luego pisé a fondo el acelerador en la curva. La figura de Cassin desapareció del retrovisor. Me preguntó. Si no quieres volver a verlo, ¿por qué no vienes conmigo a Guangzhou este verano? Puedo conseguirte alojamiento en la residencia de la Universidad San Yat-sen antes de tiempo.
Me quedé atónito. ¿No se supone que ayudas a tu papá a vigilar el billar? Llamé al viejo. ¿Ves? Este cacharro es el coche que usó en su viaje. Seguí a Eman a Guangzhou. No solo me consiguió una plaza en la residencia de estudiantes, sino que también me presentó el programa de estudio y trabajo de San Yat-sen, donde trabajamos como tutores juntos. Me recomendó clubes interesantes y me llevó a todos los sitios de entretenimiento gastronómico de Guangzhou. Al final del verano, ya había explorado cada rincón del campus de San Yat-sen e incluso la ciudad entera. Fingí quejarme. ¿Qué voy a hacer los próximos 4 años? Ya lo vi todo antes de que empezaran las clases, todo es culpa tuya. Eman había estado con la barbilla apoyada en la mano, observándome. Cuando sus ojos se iluminaron de repente. No te preocupes. Quédate conmigo. Y te prometo que tus años universitarios no serán aburridos. Al oír eso, quédate conmigo. Mi cara se sonrojó involuntariamente. Noté que las orejas de Eman también se habían enrojecido. Justo cuando me estaba olvidando de Cassin. Su madre llamó para decirme que me había seguido a Guangzhou tras enterarse de que me había presentado antes de tiempo. Era como una moneda falsa. Después de aterrizar en Guangzhou, Cassin usó innumerables números para contactarme. Kalanta. ¿Podemos vernos? Conozcamos juntos nuestra futura ciudad. He roto con Lisandra. Todos en la clase la están regañando. Me disculpo. Me arrodillaré y suplicaré si quieres. Solo responde. Por favor. No. No respondí ni un solo mensaje, bloqueando cada número que llegaba. Pero tampoco esperaba que Cassin me encontrara. Eman me llevó a una nueva pastelería cerca de San Yat-senador. De repente Cassin irrumpió. Más delgado y demacrado. Agarró el mousse de mango de la mesa. Kalanta. ¿Eres alérgico a los mangos? ¿Cómo puedes comer esto? ¿Te quieres morir? Me quedé atónito. ¿De qué estás hablando? Cassin. Deja de hacer el tonto. Deja el postre. Yo nunca he sido alérgico a los mangos, tú sí. Cassin parpadeó. Me miró con incredulidad. Debió haberlo olvidado. Yo evitaba los mangos no por mi alergia, sino porque era niña. Compartí con él mi mango favorito. Lo mandé al hospital y casi lo mató. Me senté junto a su cama. Culpable y desconsolado. Llorando. Cassin no había cumplido mi respuesta. Te lastimé. Nunca volveré a comer mangos. Cassin pareció recordarlo. Pero seguía sin soltar el postre. En medio de la discusión, sentí un calambre doloroso en el estómago. Y vomité. Cassin ya estaba convencido de que era alérgico a los mangos. Murmurando como un loco. Te lo dije. No me creíste. Eman estaba tan ansioso que se le hincharon las venas de la frente. Me levantó. Pero Cassin le cerró el paso. La voz de Eman rezumaba ira contenida. Muévete. No me obligues a golpearte. Cassin se quedó paralizado ante la amenaza. Eman me llevó a la clínica del campus. ¿El diagnóstico? Había vomitado porque había bebido bebidas heladas y luego comido mango caliente. Me estaba causando reflujo ácido, no una alergia. Cassin se quedó en silencio. Me miraba fijamente. Perdido en sus pensamientos. De repente. Me agarró la mano. La clínica del campus está mal. Acompáñenme al hospital para otra revisión. Todos los presentes quedaron impactados por su paranoia. En un instante. Eman apartó la mano de Cassin de un manotazo. Si la vuelves a golpear, llamaré a la policía y haré que te encierren hasta que empiece la universidad. Cassin frunció el ceño. Mirándonos a mí y a Eman. Kalanta. ¿Cuál es tu relación con él? Cassin. Eso no es asunto tuyo. Se puso frenético. No es asunto mío. Sabes que me caes bien. Aunque tenemos una bechita de la infancia. Antes de que pudiera responder. Eman se burló. ¿Te gusta?
¿Sabes siquiera lo que es el amor? Dices que te gusta. Pero cuando vomitó, ¿seguías parloteando con ella? ¿Te gusta? ¿Y aún así apostaste por ella y usaste a otras chicas para disgustarla? Cassin se quedó paralizado. Como si le hubiera caído un rayo. Eman señaló la puerta. Los que no son estudiantes no pueden entrar sin registrarse. Te colaste detrás de nosotros, Sal. Cassin. Quizás estaba descubriendo valores de relación saludables por primera vez. Tardó muchísimo en reaccionar antes de salir corriendo. Con el rostro pálido. Incliné la cabeza. Observé a Eman con diversión. Esas palabras también eran para mí. Eman se metió las manos en los bolsillos, evitando mi mirada. Descúbrelo tú mismo. Empezó la universidad. Y Cassin desapareció de mi vida. Durante el feriado de mediados de otoño y el Día Nacional. Visité la casa de mi abuela. Cuando se abrió la puerta, había 3 personas más. Cassin y sus padres. La abuela estaba encantada de verme. Kalanta. Estaba a punto de llamarte. La madre de Cassin vino de visita. Desde que mi madre falleció. La familia de Cassin visitaba a la abuela cada mediados de otoño. No le había dicho a la abuela que nos habíamos peleado. Cassin estaba mucho más delgado y se veía demacrado. Me miró con una luz tenue en los ojos. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, bajó la mirada. No intercambiamos ni una palabra durante la cena. Finalmente no habíamos entendido por qué lo sentía. La madre de Cassin habló. Siempre he tratado a Kalanta como a una hija. Se me hace raro no verla durante tanto tiempo. Sonreí con educación. Ya te acostumbrarás. Hormiga y... Ella agitó la mano. No. No lo haré. Mira a Cassin, no se acostumbra. Cuando Kalanta solicitó el puesto de Sanguiat senador. Él insistió en seguirla a Guangzhou. Aunque aquí hay buenas escuelas. Ella suspiró repetidamente. Entonces sacó un papel rojo de su pecho. Kalanta. No quemé este contrato matrimonial. Lo guardé en la caja fuerte. Pensando que se casarían después de la universidad. ¿Pueden olvidar la mala sangre para crecer juntos? Mientras hablaba. Cassin me miró esperanzado. Kalanta. Nosotros. Lo interrumpí. Ant y... Tengo novio. Los ojos de Cassin se enrojecieron al instante. Kalanta. No me mientas. Sonreí. ¿Por qué iba a mentir? Ya lo conoces. Justo entonces. Sonó el timbre. Lo abrí y encontré a Demon. Me tomé del brazo. Te presento a mi novio. Soy estudiante de posgrado en la Universidad Sanguiat. El senador Cassin palideció. Su aparente compostura se hizo añicos. ¿Tú? ¿Cómo pueden estar juntos? Imposible. Imposible. ¿Qué es imposible? Ya nos viste juntos antes. Cassin. Deja de molestarme o de llamar a tus padres también. Después de que Kalanta y Demon se hicieran públicos. Cassin no se atrevió a contactarla. Pero el día de su cumpleaños, se coló en Sanguiatsen y esperó bajo su dormitorio. Ya había memorizado la distribución del campus y averiguado su número de dormitorio y su horario de clases. Pero temía confrontarla directamente como a mediados de otoño. Sus cumpleaños estaban separados por días. Siempre lo celebraban juntos. Kalanta había prometido que pasarían todos sus cumpleaños juntos. Cassin sostenía un pastel con un feliz cumpleaños para Kalanta y Cassin. Esperando en el viento frío. Pero Kalanta no apareció. Justo cuando él se desesperaba. Aparecieron 2 figuras, Emon y Kalanta. Emon la besó en la frente y le susurró al oído. Haciéndola reír alegremente. A Cassin le dolía el corazón. Recordó cumpleaños pasados. Celebrando en casa del otro cuando eran niños. Luego de adolescentes nos escabullíamos para cenar en puestos de comida. Paseábamos por las calles. O pasábamos por los parques.
Cada deseo que Kalanta pidió fue para él. Aunque sus cumpleaños fueron en invierno, su corazón se sintió cálido. Ahora, el viento frío le helaba la cara. Se tocó la mejilla con lágrimas. ¿Quién anda ahí?, llamó Kalanta. Todas las líneas que Cassin había ensayado se desmoronaron. Dejó caer rápidamente el pastel y el regalo y huyó a la oscuridad. Aún así, esperaba que Kalanta los viera y recordara el pasado. Esta esperanza lo mantuvo en pie durante días hasta que recibió fotos y un mensaje de voz de su madre. Kalanta te envió algo. La foto mostraba el regalo de cumpleaños que tanto tiempo había elegido. Su madre balbuceaba alegremente. Pero a Cassin se le encogió el corazón. Incluso para devolverle el regalo, Kalanta, que había bloqueado tantos números suyos, fácilmente podría haberle pedido su dirección. Pero Kalanta se negó a pedírselo. Prefería enviarlo directamente a su pueblo natal. Así que no solo no celebraron sus cumpleaños juntos. Ni siquiera tenía derecho a decirle una palabra más a Kalanta. La madre de Emon también falleció prematuramente. Su padre tuvo varios trabajos de joven para mantenerlo. Finalmente criando a Emon hasta la edad adulta. Afortunadamente su camino se cumplió. El chico era ambicioso y entró en la Universidad Sunny de senador. Después de que Emon entró a la universidad, convenció a su padre de dejar otros trabajos a tiempo parcial. Mantuvo solo el billar familiar como pasatiempo. Pero el propio Emon no se atrevió a relajarse. Aceptó varios trabajos a tiempo parcial, incluyendo tutorías en línea a través de Sunny en la oficina de estudio y trabajo de senador. Nunca olvidaría la primera vez que conoció a Kalanta. Cuando se presentó como estudiante de Sunny en Sen, otros estudiantes lo miraron con admiración. Pero los ojos de esta delicada chica ardían con una llama. Por eso le prestó especial atención a la estudiante Kalanta. Durante un recreo, Emon le preguntó a qué universidad quería asistir. Kalanta hizo una pausa. No lo he pensado. Solo quiero la puntuación más alta posible. Emon indagó. ¿Qué hay de Sunny en la Universidad Sen? Kalanta, antes decidido, dudó de repente. Las calificaciones de Sunny en Sen son muy altas. ¿Puedo entrar? Emon rió entre dientes. Tu bravuconería solo dura 3 segundos. Como tu tutor. Tengo confianza. Fijémonos la meta. Entrar en Sunny en senador. Emon intensificó la tutoría de Kalanta. La niña era competitiva y nunca se quejaba de estar cansada. Pero Emon notó que a veces lo miraba a la cara con obsesión. Como si lo mirara pero no. Pensó que estaba demasiado agotada. Pero su rostro se sonrojó involuntariamente. Después de eso, solía apagar la cámara durante las clases. Usaba solo el audio para evitar que se distrajera. Sin la cámara. Hablaron con más libertad. Emon se enteró accidentalmente de que la madre de Kalanta también había fallecido. Que vivía en el mismo distrito. Y que heredó la debilidad de su madre. Sintió el impulso de invitarla a salir. Para dejarla relajarse. Pero al verla darlo todo, guardó silencio. El día que conoció a Kalanta en persona. La estaba esperando en línea cuando el billar se puso ruidoso. Se acercó. No podía creer lo que veía al ver el perfil de la chica Kalanta. Desde ese día, Mon estaba seguro de que el cielo había escuchado su deseo. Permitirle conocer a Kalanta pronto. Enviarlo para protegerla durante el Gaokao y quizás mucho más allá.